Muy buenas tardes, queridos hermanos. Espero que se encuentren bien allá en casa, gozando de las bendiciones de nuestro Señor. Hemos llegado a un viernes más de estudio bíblico y en esta oportunidad Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Solo espera que nuestro corazón esté bien dispuesto y estemos atentos a lo que dice la poderosa palabra de Dios. El salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y así lo creemos. La Biblia es la luz que Dios ha puesto para que nosotros veamos con claridad en este mundo y sigamos las pisadas de Jesús. Hermanos, vamos a comenzar nuestro estudio con una oración para pedir la dirección de nuestro Señor. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana y tú tienes piedad de cada uno de tus hijos. Agradezco, Señor, la oportunidad que nos das de poder meditar en la ley de Jehová, en tu palabra, Señor, y poder aprender de ella. Perdona, Padre, nuestro corazón y permítenos estar atentos a la santa ley, Señor, y aprender de ella. Te rogamos, oh Jesús, que podamos llevar esta enseñanza a nuestra vida a cada momento y que seamos un vivo reflejo de tu amor y de tu bondad en este mundo, Señor. Gracias porque tú nos asistes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a preparar nuestro corazón, hermanos. Es importante antes de leer y de estudiar la palabra, siempre orar y también, ¿por qué no?, cantar un canto a nuestro Señor. Así es que vamos a ir a una alabanza, vamos a entonar el siguiente canto que se ha preparado con mucho cariño para nuestro Dios. Y yo te invito que ahí desde tu casa nos acompañes y cantes esta alabanza. Adelante, chicos. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies. Inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó por
Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a tu nombre, pregonaba el salmista. Y por esto esta tarde nosotros hemos ido en un cántico a nuestro Dios. Ahora les invito a que preparen su corazón y vayamos al estudio de la palabra. Estamos estudiando 12 hombres inconcebibles y hemos llegado al libro de Jonás y estamos estudiando la vida de este hombre, cómo el Señor trató con él, cómo Dios lo tomó, lo tocó y lo puso para ser heraldo en su nombre a las personas de Nínive. Y creo que podemos aprender grandes lecciones de la vida de él, sobre todo el trato que Dios tuvo en su misericordia, pese a que fue severo con él, el Señor tuvo misericordia aún de su vida. Hermanos, vamos a orar para preparar nuestro corazón en este estudio y cada enseñanza yo te invito a que tú la medites, a que la guardes y que la ates a tu cuello, como dice el libro de Proverbios, para ponerla por obra. Señor, te damos gracias, porque hoy en esta tarde vamos a tu palabra y confiamos en que tú nos vas a enseñar, porque tú eres nuestro maestro. Permítenos aprender de ti, Señor. Sobre todo ser humildes, ser misericordiosos y, Señor, llevar tu palabra a otros. Asístenos, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a que abran la Biblia, hermanos, en el libro de Jonás, capítulo 1. Capítulo 1 de Jonás, y vamos a leer desde el versículo 12 al versículo 17. Hay grandes cosas que el Señor nos quiere mostrar en esta tarde y yo espero que tú estés muy atento a cada enseñanza del Señor. Leo para ustedes Jonás, capítulo 1, del versículo 12 al versículo 17. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Señor. Y el título de este estudio es Una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. En la semana, unos amigos me mandaron un video a mi celular y me llamó la atención. Decía: permanece con tu vista atento hasta el final del video. Y en ese video presentaban una carrera de varios pequeños sobre patines en el hielo, y empezó la carrera y dieron una primera vuelta todos los pequeños, pero a la primera vuelta se cayó uno de los chicos. Cayó y todos pensaban, o yo pensaríamos, este chico ya no va a seguir. Sin embargo, se levantó y continuó la carrera. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que ese pequeño que había caído y que se había levantado, había alcanzado a los demás, incluso los había rebasado, y al final ganó la carrera. Es la actitud que debe de tener todo cristiano, que si en un momento de nuestra vida le fallamos a Dios, abogado tenemos para con el Padre, y lo que nos toca es levantarnos e ir a Jesucristo y pedir perdón. Jonás capítulo 1, en su versículo 12 en adelante, nos enseña en esta tarde una gran lección, que Dios siempre va a dar una segunda oportunidad, y por qué no hasta una tercera oportunidad y otra, porque el Señor es misericordioso con nosotros. Hermanos, Jonás había fallado al Señor. Estuvimos estudiando todas las vicisitudes, todas las situaciones por las cuales había pasado este hombre, que realmente había sido rebelde y se había ido a la mar en lugar de ir a Nínive a predicar la palabra del Señor, arrepentimiento a los hombres que el Señor le había encomendado. Pero él no sabía que Dios tenía todo
en su mano, todo bajo su control, y que él iba a tratar duramente, de una manera muy especial con él, para hacerle volver al camino. Y Jonás tuvo que emprender el camino del arrepentimiento a través de una situación muy difícil en su vida. Nos quedamos el viernes pasado que Jonás y los que iban con él en el barco se enfrentan a una gran tempestad que Dios había provocado, algo que no era usual entre los marineros y que incluso ellos habían tenido miedo. Llegamos al momento donde incluso los marineros descubren a través de echar suertes que él era el culpable de la tempestad, y lo enfrenta el dueño de la nave y le dice: ¿Por qué estás durmiendo? ¿Qué haces aquí, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, que perecemos. Entonces Jonás empieza a partir de ese momento a entender que él tiene que ir y que tiene que cruzar el camino al arrepentimiento. Pero en el versículo 12, él, viéndose que ya no había otra situación, le dice a las personas en la nave: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Aquí Jonás está diciendo algo que pudo haber dicho antes, pero que estuvo guardando, que estuvo quedándose con él. Si él sabía que él era el causante, desde un principio hubiera confesado su situación y se hubiera echado incluso él mismo al mar. Fíjate que muchos pensarían: qué gran héroe, pues se está pidiendo que lo avienten al mar. No, más bien podemos pensar en una actitud cobarde, porque ni siquiera tuvo el valor, si él sabía que él era el culpable, echarse al mar. Muchas personas son capaces de sufrir y morir antes que arrepentirse. Y esto es cierto. Jonás prefería morir en el mar antes que doblar sus rodillas hasta este momento y decirle al Señor: Señor, perdóname, porque yo soy el culpable. ¿Cuántas personas vemos y conocemos que abandonan a su esposa e hijos porque no quieren dejar su pecado, no quieren dejar su infidelidad, su adulterio, no quieren dejar el alcohol, las drogas, las malas amistades, las parrandas de cada semana, el obtener recursos de manera ilícita? No quieren dejarlo, saben que están mal, saben que lo que están haciendo no es correcto, sin embargo no son capaces de frenarse y arrepentirse y dejar de hacer lo malo. Recordemos que la palabra de Dios, sobre todo a sus hijos, el Señor nos dice muy claro, y también a la humanidad les dice que nos arrepintamos, que volvamos a Él, que hoy que es tiempo, que hoy que es el día de salvación, pidamos perdón y nos volvamos al Señor. Y si nuestros pecados son como la grana, van a ser emblanquecidos. Y creo que es muy claro el mensaje de Dios a través de toda la Biblia acerca del arrepentimiento. Confrontar al hombre con su pecado y decirle que hay un medio, hay un puente para ir a Dios, que es el arrepentimiento a través de Cristo Jesús. Es muy fácil dejarse morir que buscar el camino del arrepentimiento. Jonás solamente estaba diciendo: bueno, si yo soy el culpable, aviéntenme en el mar y se va a acabar todo esto. Jonás tenía un corazón hasta este momento tan duro que prefería, fíjense bien, hermanos, prefería morirse que arrepentirse. En las palabras en el versículo 12 nosotros encontramos que él está desnudando su corazón, y lo que había en su corazón era dureza, necedad, y se iba por lo fácil. Es muy fácil dejarse destruir, dejarse morir antes que arrepentirse. ¿Cuántas personas van a la muerte y sabiendo incluso que Dios es el único verdadero, que Jesucristo es su Salvador, pues han escuchado el mensaje y no quieren arrepentirse? En alguna oportunidad mi esposa me contaba que en el hospital donde estuvo trabajando por muchos años, había personas con las que ella estuvo hasta el final de sus días, y la gente estaba desesperada y sabía que estaba mal, pero jamás de sus labios salía: Dios mío, perdóname, Dios mío, me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Y es que no se necesita carácter ni valentía para renunciar y dejarse morir. No se trata de hacerse el héroe, sino más bien sabemos que aquella persona que se deja morir y que no busca a Dios ni aún en sus últimas horas es una persona hasta cierto punto cobarde, que no enfrenta la verdad de Dios.
De aquí quiero que nos traslademos al versículo 15, hermanos, y dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Al final los marineros pues se decidieron y pese al intento que habían hecho de aventar al mar las cargas que traían, el equipaje, tomaron a Jonás y por fin lo lanzaron al mar. ¿Y cuál va siendo su asombro, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? Que al echarlo al mar, el mar se aquietó de su furor, dice el versículo 15. Fue de manera prácticamente instantánea. De manera instantánea vieron una respuesta a la situación. Este versículo, hermanos, nos muestra el poder y el control del Señor que tiene sobre toda la creación. Y en un instante, escucha bien, en un instante Dios puede calmar al mar más bravo, puede detener al huracán más poderoso, si en su voluntad está con tan solamente decir una palabra. Dios puede hacer que el día se convierta en noche. Dios puede hacer que las cosas cambien, que la tierra aún se detenga. Él puede hacer tantas cosas porque Él es el creador, Él es el Señor. Y basta un instante. Y esto me hace recordar aquel momento cuando Jesús, si tú recordarás, allá en Mateo capítulo 28, del versículo 24 al 26, están los discípulos de Jesús en la barca, en el mar, junto, todos los discípulos y Jesús con ellos, y empieza una gran tempestad. Jesús estaba descansando, pero Jesús descansaba porque tenía la confianza, como siempre, y la paz que es Él. Pero los discípulos se desesperaron porque pensaban que se iban a hundir. Dice la Biblia y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza en un instante. Ese es el Dios en el que creemos, hermano. Ese es el Dios en el que tú has depositado tu fe, que tiene el poder, la autoridad para en un momento cambiar la eternidad de un hombre que está condenado al infierno. Quiero compartirte que esto me hace recordar aquel momento cuando mi papá creyó en Jesucristo. Mi hermano se encontraba muy enfermo, estaba en la cama, estaba convulsionando. Mi padre, como médico, como pediatra incluso, había hecho muchas cosas, lo que humanamente parecía ser posible, administrando los medicamentos a mi hermano. Y llegó un momento que la situación empeoró y mi padre cayó de rodillas y dijo, yo no puedo hacer nada. Y en ese momento, no recuerdo las palabras, pero estando de rodillas llorando, entregó su vida a Cristo y le abrió su corazón a Jesús. Y hermanos, usted no me lo va a creer, no me va a creer lo que estoy diciendo en este momento. Al instante, mi hermano se levantó, se sentó y empezó a jugar como si nada hubiese pasado al instante. Dios, ese es un Dios que hace cosas, maravillas, si en su voluntad está al instante, porque tiene el poder. Por eso nosotros debemos de creer y siempre depositar nuestra confianza en Él, porque Él puede hacer maravillas en el momento que Él lo considere. Todo está bajo su dominio, bajo su soberanía. Y hermanos, debemos de pensar en esto. Quiero también ahora irme al versículo 17 del capítulo 1. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y aquí quiero resaltar algo muy importante, y tal vez si estás tomando nota como primer punto en este estudio, es que Dios iba a ser una señal a través de la vida de Jonás, una señal de Dios. ¿Cuál fue esta, hermanos? Que dice que Dios había preparado un gran pez. Así como se dijo en el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento que trajo una tempestad. En el versículo 17, nuevamente la escritura dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez. El Señor
es previsor de todo. A Él nunca lo vamos a tomar de manera que lo sorprendamos, porque Él tiene todo bajo su control y Él sabe cómo actuar en cada momento. Dios actuó de manera increíble e inimaginable de acuerdo a los hombres. Cuando Jonás fue lanzado al mar, instantes después, el Señor tenía preparado, dice. Y esto nos habla de que el Señor es Dios y conoce aún el futuro. Y Él ordenó a un gran pez, algunos piensan que era una ballena o un gran tiburón, no sabemos qué clase de pez sería. Lo que sí sabemos es que era un gran pez con la capacidad suficiente de abrir su boca y de hacer entrar a su vientre a esta persona, a Jonás. Aquí hay algo muy importante y hay cosas que tenemos nosotros que meditar. Es una señal de Dios y esta es la profecía, por eso este libro está encajonado en los libros proféticos. Porque esta profecía es tan importante, hermanos, para nosotros, aún como cristianos, porque nos habla o nos hace pensar, ilustra la sepultura y resurrección de Jesucristo. Es muy importante, porque la base de nuestra fe es la resurrección de Jesús, porque Jesús está vivo, hermano. Dios es un Dios vivo. Dios actuó de manera increíble y pensemos cómo Dios tiene preparado todo y Dios sabía lo que iba a acontecer, de que iba a ser lanzado este hombre al mar y el Señor preparó todo esto. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Cómo puede estar un hombre dentro del vientre de un pez 3 días y 3 noches? Lo más probable o lo lógico sería que la persona que es tragada por un pez muera por asfixia o muera por el mismo, al haberlo deglutido el pez, lo haya tal vez despedazado y en su interior haya muerto. Tantas cosas que pudieron haber sucedido. Pero nos encontramos con un hecho extraordinario de nuestro Señor que nuevamente nos comprueba que Él es Dios. No podemos entender ni hallaremos una explicación lógica. Simplemente este pasaje, como muchos otros, como toda la Biblia, está puesto para creerlo. La Biblia no está puesta para discutirla, para cuestionarla. La Biblia está puesta delante de nosotros por Dios para creerla. Solamente es a través de la fe que nosotros podemos asimilar todas las enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios, porque el hombre de Dios tiene que vivir por fe y para fe. Dios tenía preparado este gran pez y fue y tomó a Jonás. Se dice, estuve leyendo allí por ahí algunas notas, de que antes de la Segunda Guerra Mundial se encontró a un gran tiburón, un tiburón gigante, a las orillas de una costa y fue pescado este gran pez. Y al abrirlo, los marineros encontraron que había el esqueleto completo, íntegro de un hombre. Ya no tenía su carne, simplemente estaba el puro esqueleto, pero lo que llamó la atención es que se conservaba de manera completa. Otras noticias refieren también de pescadores que en alguna oportunidad encontraron una ballena y al abrirla estaba un perro completo, y algunos dicen que todavía se encontró con vida. Hay evidencias de que los peces gigantes pueden tragar a un ser humano de un solo bocado. También yo vi hace poco un video de un gran tiburón que estaba cerca de una nave, de un barco, y de repente de la nada surge un gran pez 30 o 20 veces más grande que él, una cosa increíble, y se lo tragó de un solo bocado. Y eso yo lo vi físicamente, lo vi a través del video, y bueno, esto nos habla de que Dios no está mintiendo en su palabra y que esto es posible. Sin embargo, la estancia de Jonás en el vientre solamente fue algo de Dios, porque Dios lo mantuvo vivo, y lo vemos nosotros cuando este hombre hace la oración. Quiero que vayamos ahora al libro de Mateo, capítulo 12, versículos 38 al 41. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo:
Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás está en este lugar. Dentro de este punto, que es la señal de Dios a través de Jonás, encontramos algunas cosas que es importante comentar. Por ejemplo, el mundo siempre va a querer ver una señal, y como Tomás va a pedir ver para creer, pero nosotros sabemos que la vida cristiana es por fe y nosotros solamente tenemos que creer lo que Dios dice. Y si Dios ha dicho algo en su palabra, hermano, tú tienes que creerlo fielmente. Precisamente el creer, la fe es la que nos da la salvación o nos hace acreedor al regalo de Dios, que es la salvación en Cristo Jesús. Algo más que podemos aprender aquí es que Cristo Jesús está ratificando en este pasaje de Mateo, cuando él hace el comentario delante de los fariseos y los escribas, que así como Jonás estuvo en el vientre del pez, él iba a ser muerto, sepultado y al tercer día se iba a levantar. Jesús está diciendo con esta aseveración, está refiriendo que el libro de Jonás es un libro inspirado por Dios. Por eso lo debemos de estudiar, lo debemos de meditar y aprender, porque es un libro que Jesús está reconociendo y está ratificando que la experiencia de Jonás, que lo que le sucedió en aquella ocasión es verdad. También podemos aprender que Jonás estuvo 3 días y tres, que como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, Jesús iba a estar y estuvo en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Lo más sorprendente de todo esto, queridos hermanos, querida iglesia, es que Jonás estuvo vivo en el vientre, así como Jesús estuvo vivo en el centro de la tierra. El capítulo 2 del libro de Jonás nos da la evidencia de que Jonás, estando en el vientre del pez, oró al Señor, y esto nos habla de que él estaba vivo. También, hermanos, podemos aprender que Cristo Jesús dijo que Jonás era un ejemplo, una señal de su propia muerte, sepultura y resurrección. Por eso tiene importancia la vida de Jonás, porque nos habla de la resurrección de Cristo Jesús. Jonás no sabía lo que iba a acontecer en el futuro, pero Dios sí, y Dios lo iba a revelar. Ahora, también algo importante que podemos nosotros aprender. Dice Jesús que en la generación, dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás. Algo importante es que cuando Jonás fue expulsado por el pez, fue e hizo la voluntad del Señor y fue a predicar a Nínive y muchos creyeron. Cuando Jesús se levantó de la tumba, cada vez que se predica la palabra del evangelio de Jesucristo, muchos proceden a arrepentimiento, igual que los hombres de Nínive. Grandes enseñanzas podemos aprender de todo esto. Y quiero llegar al segundo y último punto, que es una segunda oportunidad. Esto es para el arrepentimiento. En el capítulo 2 encontramos a Jonás dentro del pez y hace una oración tan sentida, tan sincera, que creo que vale la pena que tú medites en tu casa. Solamente voy a leer algunos versículos. Versículo 1 y 2 dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el Seol clamé. Lo que hizo Jonás en ese momento, que se vio confrontado con el juicio de Dios y que llegó hasta lo más bajo, fue pedirle perdón a Dios. Y las palabras son desgarradoras que dice Jonás, por ejemplo, el versículo 4, desechado soy delante de tus ojos, delante de tus ojos. Se sentía tan mal que él reconoció que estaba pecando y pidió a Dios perdón. Y dice el versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Jonás se arrepintió.
Algo que quiero que aprendas, que cada palabra que dijo Jonás es un salmo o hace referencia a algún salmo de la Biblia. Y tan solamente para muestra te voy a reiterar lo que dijo Jonás en el versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Si nosotros leemos el Salmo 119, versículos 67, 71 y 75, dice el salmista, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Versículo 75 del Salmo 119. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Estos versículos, hermanos, nos hablan de lo que expresó Jonás en este versículo 9, que dijo, yo tengo que ir y ofrecer sacrificio al Señor. Yo andaba descarriado, pero ahora me arrepiento y pagaré lo que prometí, es decir, me volveré al camino de Dios y haré lo que el Señor dice. Hermanos, la conclusión de este estudio es que nosotros tenemos que aprender a reconocer cuando andamos mal y pedirle perdón al Señor. Hay muchos textos en la Biblia que nos hablan del amor de Dios, del perdón del Señor, que Él está dispuesto como el Padre al Hijo, al que disciplina, perdonarlo. Dice, por ejemplo, Miqueas 7:18, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios tuvo misericordia de Jonás, hermanos, y le perdonó. Y volvió a tener misericordia de él como lo tiene de nosotros. Creo que es una gran lección que cada uno de nosotros debe experimentar en la propia vida de Jonás. No esperar a que nosotros pasemos por el valle de la prueba que pasó Jonás y recibir el trato de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios justo, un Dios santo, un Dios serio, que demanda de nosotros fidelidad, obediencia, respeto y alabanza de nuestro corazón. Jonás se arrepintió y el Señor le perdonó. Quiero que veas que él reconoció su pecado, que se arrepintió sinceramente del Señor, al Señor, y que volvió al sendero. Y entonces, en el versículo 1 del capítulo 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive. ¿Qué necesidad había de haber pasado toda esta serie de situaciones tristes y terribles por las que pasó Jonás, cuando lo más sencillo era escuchar la voz, levantarse e ir y obedecer al mandato del Señor? Hermano, espero que esta lección nos sirva a todos. Que cada vez que Dios hable en nuestra vida, vayamos y prediquemos y hagamos lo que Dios quiere de nosotros. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando se obedece a Dios, hay bendición. Pero cuando somos rebeldes, la mano de Dios encontraremos delante de nosotros. Señor, te damos gracias por este estudio. Gracias por tu palabra. Porque, Señor, hoy nos has hablado una vez más y has confrontado a nuestro corazón. Permítenos serte fieles en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos llegado al final, hermanos, de nuestro estudio. Espero que haya sido de bendición este tiempo de meditación en la palabra. Hay todavía muchas cosas más que podemos sacar de enseñanza. Y yo te invito a que sigas leyendo el libro de Jonás. En él encontramos palabra de nuestro Dios. Y solamente me resta, hermanos, dar un par de anuncios. Primero quiero decirles que la campaña de Una Familia sobre la Roca está ya vigente, hermano. Estamos a puertas de la tercera conferencia
Y este próximo domingo estará nuestro hermano pastor Alejandro Estrada y traerá la palabra del Señor, una gran enseñanza acerca de la familia de Abraham y de Sara. Y hermano, espero que tú estés atento. Este domingo va a ser un día muy importante porque Dios nos va a hablar. Y yo deseo que tú estés atento y listo, que dejes de hacer todas las actividades que estás haciendo y que ese día, el domingo por la mañana a las 11:15, te sientes, tomes tu Biblia, juntes a tu familia y juntos nos dispongamos nuestro corazón para estudiar acerca de la familia en relación a la vida de Abraham y de Sara, de esta gran familia en la cual el Señor forjó su nación. Espero que estés ese día, hermano. Haz una cita con Dios y pon tu corazón para aprender de Él. También, en segundo lugar, quiero decirles que pues nuestros discipulados continúan. No perdamos la oportunidad de esta herramienta espiritual, hermanos. Conéctese cada sábado. Tenemos el estudio a todas las edades, desde los más pequeños hasta los mayores. El Señor tiene algo para nosotros. Hermanos, finalmente quiero decirles que el regreso de nuestros cultos presenciales es el domingo 7 de noviembre y espero verlos a todos. Que no haya excusa ni pretexto. El Señor ha sido bueno, ha sido fiel y podemos decir por la gracia del Señor que somos parte de los sobrevivientes. Escucha con atención, parte de los sobrevivientes de una gran pandemia. Y no es que seamos grandes guerreros como la gente dice, sino simplemente por la misericordia del Señor nos permite estar hasta este día. Así es que, hermanos, no se pierdan la oportunidad de regresar con todo el deseo, con todo el corazón, con el hambre de aprender del Señor, de servir en su obra y de proclamar de su evangelio a las personas a través de nuestro regreso como congregación al templo ese domingo 7 de noviembre. Así es que espero que todos estén ese día. No vaya yo a saber, no, pues que me fui con tal familia o celebré una carne asada o celebré el cumpleaños de mi papá. No, no, hermano, no hay nada más importante que Dios. Si Dios es el primero en tu vida, las cosas van a caminar diferente. Bueno, hermanos, pues vamos a terminar con una oración. Agradezco tu atención, tu tiempo y espero en el Señor que continúes gozando de la paz, del bienestar de nuestro Dios que sobrepasa cualquier bien material. Así es que vamos a orar. Una vez más, Señor, vamos ante tu presencia para agradecerte. Agradecerte con todo el corazón lo que tú hiciste un día por nosotros al comprarnos con tu sangre preciosa. Gracias, mi Dios, porque nadie tuvo mayor amor que ese y tú nos lo muestras todos los días, Señor. Que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros y tu misericordia la vemos desde que nos levantamos hasta que vamos a la cama, Señor. Gracias por ser tan excelente, por ser un Dios tan bueno, tan grande, pero también eres un Dios santo. Bendice a tu pueblo, Padre, y guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un bonito fin de semana y no se olviden que el domingo tenemos una cita en el culto de adoración al Señor. Nos vemos, hermanos. Bendiciones a todos. Hasta pronto.